Bueno, todavía me quedan medio feitos, pero de a poquito. Hoy día vamos a ver lo que es composición porcentual, ¿ya? Composición porcentual se utiliza mucho en química, sobre todo en la parte farmacéutica, ¿ya? Porque ustedes sabrán que cuando se realiza un medicamento, ¿cierto? Estos medicamentos son moléculas, son sustancias químicas y necesitan tener un determinado porcentaje para su acción en el organismo. Entonces nosotros podemos calcular esta composición porcentual de una molécula o de una sustancia de una forma muy fácil, ¿ya? Cuando vamos a la definición es, si hablamos de composición porcentual, es la sustancia al porciento en masa de dada el elemento o compuesto. Bueno, ahí parece que redacté súper mal, ¿no? Entonces, cuando yo quiero sacar la composición porcentual, quiero saber cuál es el porcentaje en masa de cada compuesto que compone esa sustancia, ¿ya? O cada elemento que compone el compuesto. Ya recuerden que hay una diferencia entre una mezcla y un compuesto, ¿ya? La mezcla es se agregan varios compuestos. En cambio, el compuesto químico siempre tiene las mismas características. Por ejemplo, si yo hablo de un medicamento, no sé, paracetamol. Todos los tipos de paracetamol tienen el mismo compuesto químico, el ibuprofeno, ¿ya? O una proteína, etcétera. Todas tienen la misma composición química. En cambio, si yo digo agua con sal, o si yo digo una mezcla de gases, ahí tengo distintos compuestos químicos. Ya, eso es lo primero que hay que recordar. Ahora, para calcularlo, ¿cierto? Vamos a considerar la masa molar del compuesto como si fuera nuestro 100%. ¿Ya? Eso es muy importante. Si yo tengo un compuesto X compuesto, la masa molar, que ya saben calcular, de todo ese compuesto va a ser mi 100%. ¿Ya? Entonces, a partir de ese 100%, yo voy a ver cuál es el porcentaje de cada átomo que compone ese compuesto o esa sustancia, ¿ya? Entonces vamos a utilizar dos pasos, ¿ya? Primero, cuando nos den una sustancia o la molécula, ¿cierto? Nosotros vamos a calcularles la masa molar, ¿ya? ¿Cómo calculábamos la masa molar? Vamos a tomar la tabla periódica, ¿cierto? Y vamos a mirar la masa atómica o peso atómico. Y eso lo vamos a ir multiplicando por el número de átomos que hay en cada una, por cada molécula, ¿cierto? Y sumar todos los átomos distintos con estas masas atómicas. Y el segundo paso es conocer el aporte en masa de cada uno de los componentes y calcular su aporte porcentual. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero saber, por ejemplo, el porcentaje de hidrógeno que hay en agua, ¿ya? Porcentaje de hidrógeno, yo voy a poner la masa total del elemento. ¿Cuál sería mi elemento? El hidrógeno, ¿ya? Y el hidrógeno, si vamos a la tabla periódica, vamos a ver que tiene un gramo por mol, esa sería su masa, ¿ya? Y abajo tendríamos que colocar la masa molar de todo el compuesto, es decir, la masa molar del agua. Y eso luego lo vamos a multiplicar por 100, o pueden multiplicar por 100 antes y después dividir, ¿ya? Eso es como a grandes rasgos. Entonces lo vamos a ver aquí con un ejemplo bien concreto, ¿ya? Dice, calcular la composición porcentual de hidrógeno y oxígeno en el agua. Y aquí nos van a dar, si el peso molecular del agua es 18 gramos mol, ¿qué nos están dando aquí? La masa molar, ¿ya? Es decir, la masa total, mi 100% del compuesto, ¿ya? Y luego dice, los pesos atómicos de hidrógeno y del oxígeno son 1 y 16 gramos respectivamente. ¿Qué quiere decir respectivamente? Que el 1 gramos por mol corresponde al hidrógeno y el 16 gramos mol corresponde al oxígeno. En este ejercicio, ¿cierto? Nos vamos a ahorrar el estar calculando la masa molar porque ya nos la dieron, ¿ya? Ahí está. ¿Qué vamos a hacer entonces?
vamos a calcular primero la composición porcentual del hidrógeno, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos arriba? Que el hidrógeno tiene un peso atómico o una masa atómica de 1 gramo por mol. Y en la molécula de agua sabemos que es H2O. Por lo tanto, tenemos 2 átomos de hidrógeno, ¿ya? Entonces, masa atómica del hidrógeno por la cantidad de átomos que hay en la molécula. Eso lo vamos a dividir en 18. ¿Qué es el 18? Es la masa molar de la molécula completa, que es el agua, ¿ya? Entonces, de esta forma, si nosotros multiplicamos aquí, si multiplicamos acá arriba y luego dividimos por 18, vamos a obtener el porcentaje de masa del hidrógeno en la molécula de agua. ¿Ya? Ustedes también lo podrían hacer. ¿De qué forma? Diciendo 18, que es la masa molar, corresponde al 100%, ¿a cuánto porcentaje corresponderá el 2, que es la masa o peso del hidrógeno? Entonces lo pueden usar con esta fórmula o pueden hacer una regla de 3 simple, ya una ecuación. De ambas formas les va a quedar igual, ¿ya? Entonces acá ya tenemos el porcentaje del hidrógeno, ya que al calcular esto, ¿cierto? Nos va a dar 11,11% de hidrógeno. Y ahora nos vamos a la composición porcentual del oxígeno, ¿ya? Perdón. El oxígeno tiene una masa o peso atómico de 16 gramos mol. Y sabemos que en la molécula de agua tenemos un solo átomo de oxígeno, ¿ya? Y eso lo vamos a dividir en 18. ¿Por qué en 18? Porque esa es la masa molar de la molécula completa, que es el agua, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Trabajamos nuestro numerador, lo multiplicamos por 100 y posteriormente lo dividimos en 18. Y esto nos va a dar un 88,88% de oxígeno. ¿Cuál es la idea de esto? Si yo calculo los porcentajes de las dos moléculas, de los átomos que corresponden a la molécula de agua, esto nos tiene que dar siempre un 100%, ¿ya? Porque nuestra masa molar total son 18 gramos mol y ese es mi 100%. Ahora yo quiero saber qué porcentaje de ese 100% es de hidrógeno y cuál es de oxígeno, ¿ya? Y si el cálculo está bien hecho, la composición de cada uno de los elementos que componen esta molécula tiene que sumar 100%, ¿ya? O aproximado, ¿cierto? Y si no, cambiamos el decimal para que nos dé igual. Así que de esa forma lo vamos a trabajar. Ya ven que aquí nos va a dar como 99,99%, pero la idea es que nos dé siempre el 100. ¿Ya? Aprovechen de preguntar al tiro en este ejemplo, si es que hay alguna duda, si no pasamos al siguiente ejemplo. Me pueden escribir en el chat las preguntas también, chiquillos. No lo olviden. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Alguna duda, algún concepto que no entendieran? Cuéntenme. Para yo saber cómo va, porque no les puedo mirar las caras de duda, ni de asombro, ni nada. No, está fácil hasta el momento. Ya. Bien. Recuerden los que van llegando, ir agregándose en la listita ya, porque es importante tener el registro de la asistencia. Ya. Entonces, vamos a ir al segundo ejemplo. Aquí. Ok. Aquí tenemos nuestro segundo ejemplo. Dice, calcular la composición porcentual de hidrógeno, azufre y oxígeno en el ácido sulfúrico. Y aquí está la forma del ácido sulfúrico. Este va a ser nuestro compuesto, ¿ya? Y nos dice si su peso molecular es de 98 gramos por mol.
quiere decir que el peso molecular o la masa molar del ácido sulfúrico es 98. Es decir, corresponde a nuestro 100%. Y luego nos dan los pesos atómicos del hidrógeno, azufre y oxígeno. Y nos dan ordenaditos. ¿Qué quiere decir? Que el 1 corresponde al hidrógeno, el 32 corresponde al azufre y el 16 corresponde al oxígeno. ¿Ya? A partir de eso, entonces, vamos a calcular la composición porcentual de cada uno de los elementos que componen el ácido sulfúrico. ¿Ya? Entonces recordar que el ácido sulfúrico es el H2SO4, ¿ya? Y que el peso molecular de esa molécula es 98 gramos por mol. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos arriba, ¿cierto? En nuestra ecuación, bueno, esta es como una fracción, ¿cierto? Vamos a colocar arriba, esto correspondería, ¿cierto? Vamos a rayar un poquito. Este 1, ¿cierto? Correspondería al peso atómico del hidrógeno, ¿cierto? Ya, peso atómico. ¿Qué sería el 2? Sería la cantidad de átomos, ¿ya? O vamos a ponerle el número de átomos mejor. Más facilito para escribir. ¿Ya? Entonces ese sería el número de átomos. Mejor lo escribo. ¿Ya? Entonces, también tenemos acá abajito, esto corresponde a la masa molar del ácido sulfúrico. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esto es lo que indica cada uno de estos componentes. Y el 100% tiene que estar, porque lo que yo quiero es calcular porcentaje, ¿verdad? Entonces, acá multiplico el peso atómico del elemento que quiero saber por 2. ¿Por qué? Porque en el ácido sulfúrico, fíjense aquí que hay 2 átomos, ¿ya? Y entonces lo multiplico por 100 y luego divido por 98, que corresponde a mi 100%, ¿cierto? La masa molar de la molécula corresponde al 100%, siempre. Mi 100%. Y ya. Entonces, lo resuelvo y me va a dar que el 2%, que el resultado final va a ser que la composición porcentual de hidrógeno en el ácido sulfúrico, que es la molécula, va a ser de 2%. ¿Ya? Tenemos una cantidad bajita de hidrógeno en esta molécula. ¿Por qué? Porque el hidrógeno pesa muy poquito. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver la composición porcentual del azufre en el ácido sulfúrico. Entonces, vamos a colocar, ¿cierto? Esta es... aquí. Tenemos que esto, ¿cierto? Este 32 es mi masa molar, ¿cierto? La masa, perdón, el peso atómico del azufre. Peso atómico del azufre. ¿Ya? Corresponde al azufre. Y este 1 quiere decir que tengo, si tengo solo el azufre aquí, fíjense, aquí no hay nada. Quiere decir que solo tengo un átomo de azufre. ¿Ya? Un átomo de azufre. Entonces los multiplico y divido en 18, que es la masa total de mi molécula. ¿Ya? Así lo vamos a trabajar. Déjenme admitir que llevo más gente ahí. Ya. Entonces, multiplico. Me faltó aquí poner por 100. Me faltó poner por 100. Vamos a tener que corregirlo, ¿ya? Eso lo vamos a multiplicar por 100. Ahí sí. Por 100. ¿Ya?
Y si multiplicamos por 100 y luego dividimos 98, nos va a dar que el porcentaje de azufre en mi molécula va a ser de 36,6% de azufre. ¿Ya? ¿Alguna duda, algún numerito que les haya quedado dando vuelta? Por favor, díganme al tiro. ¿No hay duda hasta aquí? ¿No? Lo voy a creer. No. Ya, veamos entonces. Voy a borrar esta cosa. Vamos a entonces a ver ahora la composición porcentual del oxígeno. ¿Ya? Fijémonos en nuestra molécula. Nuestra molécula tiene 4 oxígenos. ¿Ya? 4 oxígenos. Entonces, vamos a tener, aquí está, la composición porcentual del oxígeno en el ácido sulfúrico va a ser el peso atómico del oxígeno por el número de átomos de oxígeno en la molécula, que dijimos que era 4, ¿cierto? Oxígeno, hay 4 átomos, ¿ya? Y los multiplicamos, mira aquí también me faltó por 100, voy a hacerlo de nuevo. Y lo dividimos en 98, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? También hay que multiplicarlo por 100. Y eso nos va a dar un 65,3% de oxígeno, ¿ya? Entonces acá hay que multiplicarlo por 100. Yo lo hice como automáticamente parece, porque aquí va por 100 también. Porque si no, ¿de dónde voy a sacar el porcentaje? No me da. Ahí, ¿ya? Si es que alguno está tomando apunte o algo, ahí va por 100. Yo después lo voy a modificar y se lo voy a subir correctamente, ¿ya? De esa forma, entonces, vamos a calcular nuestra composición porcentual. Y vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Para que les quede bien, bien clarito. Voy a revisar si es que hay preguntitas en el chat. Ah, no, todavía están con la asistencia. Voy a borrar esto. Ya. El siguiente ejemplo dice, calcular la composición porcentual del carbono y de hidrógeno en el etano. ¿Cuál es la molécula de etano? C2H6. Si su peso molecular es 30 y los pesos atómicos de carbono e hidrógeno son 12 para el carbono y 1 gramo mol para el hidrógeno, respectivamente. ¿Ya? Entonces, sabemos que la masa molar, es decir, mi 100%, va a ser 30 gramos por mol. ¿Ya? Vamos a calcular primero la composición porcentual del carbono. ¿Ya? El carbono, vamos a colocar primero su masa atómica o peso atómico, que es 12, y lo vamos a multiplicar por el número de moléculas que hay de carbono, ¿ya? ¿Cuántas moléculas de carbono hay? Aquí nos muestra en el subíndice el número, que serían 2. Eso lo multiplicamos por 100 y lo vamos a dividir en 30, que es el peso molecular, ¿ya? Esto sería igual al 80% de carbono en nuestra molécula de etano. Recuerden que el objetivo principal de esto es saber cuál es el porcentaje de tal átomo en la molécula o en el compuesto en total. ¿Ya? Eso es lo importante. Ahora nos vamos a la composición porcentual del hidrógeno. Masa o peso atómico del hidrógeno, si el ejercicio no lo dan, usted lo puede sacar de la tabla periódica. Lo multiplicamos por el número de átomos que tenemos. Y fijémonos acá que el hidrógeno tiene el subíndice 6. Quiere decir que hay 6 átomos de hidrógeno, ¿ya? Lo multiplicamos por 100, porque estamos buscando nuestro porcentaje, y lo dividimos en 30. ¿De dónde sale este 30? Es del peso molecular o masa molar del etano. Si no la dan, usted también lo puede calcular, porque usted ya sabe o busca en la tabla periódica el peso atómico de cada uno y lo multiplica por la cantidad y luego lo suma. Y ese es el primer ejercicio que hicimos, ¿cierto? Que era calcular masa molar. ¿Ya?
Si usted se le olvida esta fórmula, usted puede pensarlo matemáticamente de la siguiente forma. Si el 100% de mi masa son 30 gramos mol, que corresponden a la masa molar de toda la molécula, ¿cuál sería el porcentaje si tengo en este caso 24 gramos mol? ¿Ya? Entonces lo puede trabajar como una regla de 3 simple y le va a dar exactamente igual. No necesita aprenderse esta ecuación de memoria. ¿Ya? ¿Dudas con eso? Aproveche y preguntar todo lo que quiera porque esta es la instancia. ¿No? ¿No hay dudas? Pónganme todo ok, que saben todo. Vayan diciéndome para poder capturar sus impresiones, ya que no les puedo ver la cara. No me dan ese privilegio. ¿Todo bien, profe? Todo bien, súper. Ya, bueno, cuando manejan esto, hasta puede llegar a ser entretenido, ¿ya? Yo me entretengo haciendo este ejercicio. Acá. Ya, el último ejemplo. ¿Alcanzamos? Sí, sí alcanzamos. Dice, calcular la composición porcentual del potasio, del nitrógeno y del oxígeno en el nitrato potásico, que es KNO3. Si su peso molecular es de 101,1 y los pesos atómicos del potasio, nitrógeno y oxígeno son, cuando dice respectivamente, sería que del potasio 39, del nitrógeno, que me equivoqué, del nitrógeno es 14. Es 14. Ahí. Del nitrógeno es 14 y 16 es el oxígeno. Ahí sí. Dice entonces, composición porcentual, vamos a calcularla de cada uno de los átomos que componen esta molécula, es decir, cuál es la composición porcentual o el porcentaje que hay de potasio, de nitrógeno y de oxígeno, ¿ya? Entonces, oye, ya me empezó a doler la espalda, ¿eh? Me relajo, me siento mal. Potasio, entonces, es 39,1 su peso atómico. Lo multiplicamos por 1, ¿por qué? Porque hay un solo átomo de potasio. Y luego multiplicamos por 100 y dividimos, ¿cierto?, en el 101,1. ¿A qué corresponde este 101,1? Que alguien me responda. 101,1. ¿A qué corresponde este valor? ¿Al 100%? Al 100% o a la masa molar de la molécula completa. Bien, bien, bien. Si resolvemos eso, nos va a dar un 38,67% de potasio. Acá es importante trabajar con hasta 3 decimales, ¿ya? Siempre, para que tratemos de que nos dé, al sumarlos todo, un 100%. Ya, me quedo 4 pegado ahí. Vamos a ir entonces ahora a ver cuánto tenemos en masa del nitrógeno. De nitrógeno vamos a tener 14, que es su peso atómico, por 1, porque tengo solo una molécula de nitrógeno. ¿Ya? Y lo vamos a multiplicar por 100 y luego dividir por 101,1. ¿Qué sería mi masa molar del todo el compuesto? ¿Ya? Y eso nos va a dar 13,85% de nitrógeno. Y nos queda finalmente la composición porcentual del oxígeno. Nos dicen, y sale en la tabla periódica, que la masa de un átomo de oxígeno es 16 gramos mol. Y vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué multiplico por 3? Que alguien me responda por ahí. ¿Por qué multiplico por 3? ¿Nadie? ¿Y en el chat no me lo escriben? ¿Por qué multiplico por 3 ese 16? No voy a seguir hasta que me respondan. Porque es el número de átomos. Muy bien, Dani. Sí. Es el número de átomos que tengo en mi molécula. Tengo 3 átomos de oxígeno, por tanto multiplico el 16, que es el peso atómico del oxígeno, por 3, porque tengo 3 átomos de oxígeno. Muy bien. Eso lo multiplico por 100. ¿Por qué por 100? Te preguntaron a la profe. ¿Por qué por 100?
porque estoy sacando porcentaje, ¿ya? Y lo divido en 101,1, que sería mi masa molecular de toda la molécula, ¿ya? Y ahí voy a obtener finalmente 47,48% de... Miren, nada que ver, pues. ¿Y por qué puse C? De oxígeno. Ahí. De oxígeno, ¿ya? De oxígeno. Entonces, de esa forma se calculan la masa, perdón, la composición porcentual, ¿ya? Es como que yo quisiera saber, no sé, tengo un trozo de metal, quiero saber, no sé, qué materiales componen eso y voy sacando los porcentajes, ¿ya? De eso se trata. No es muy difícil, pero sí requiere ejercitación. Así que les voy a dejar unos ejercicios chiquititos, ¿ya? Son 3 ejercicios que se los voy a subir al Classroom para que puedan practicar, ¿ya? Y una vez que practiquen, ¿cierto? La idea es que yo les pueda revisar y la próxima semana les doy la actividad que corresponde y ustedes ya van a tener idea más o menos de si lo hicieron bien o mal, ¿ya? Recuerden que si ustedes hacen los ejercicios antes de la fecha de entrega, yo les puedo revisar y decirles en qué se equivocaron y describir de forma más detallada aquello que les falta, ¿ya? Porque la idea es que para la prueba, ¿cierto? Que es la tercera semana, ustedes ya conozcan más o menos los errores que cometen o las cosas que les cuestan más, ¿ya? Así que les voy a subir estos apuntes, los voy a corregir, les voy a subir el apunte al Classroom para que puedan trabajar en estos 3 ejercicios y luego los suben ustedes a Classroom, ¿ya? Mi idea era que cuando tuviéramos la semana de clase, no tener actividad, pero es bueno repasar un poquito. Sobre todo me doy cuenta que hay algunos que después de la clase hacen el tiro de los ejercicios porque como que tienen fresquita la materia, entonces eso les va a ayudar mucho, ¿ya? Así que quienes quieran hacerlo, no es obligatorio, pero quienes quieran hacerlo, pueden enviármelo y yo se los corrijo, ¿ya? Yo creo que este ejercicio lo podemos subir al correo, ¿ya? Porque no lo voy a evaluar con nota específica en Classroom, pero sí aquellos que quieran realizarlo para que yo les revise y les diga en qué cosas se equivocan o qué les cuesta, los voy a estar respondiendo, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna sugerencia, algo que quieran contarme? ¿Todo bien? ¿Todo bien por ahí? Sí, perfecto. Todo bien, súper. Ya, entonces voy a subir los apuntes, los voy a corregir primero y para que puedan ejercitar un poquito, ¿ya? Es fácil, así que les va a gustar. Y si les cuesta, me escriben, ya, por último vemos cómo lo hacemos. Nos vemos el lunes con biología, con la clase que tuve que suspender este lunes. Nos vemos sin falta el lunes. Espero que hayan estado haciendo las actividades, leyendo el material, porque no es tan difícil, ¿ya? Pero acá en química se nos complejiza un poquito la cosa. ¿Ya? Así que nos vemos el lunes en biología y el miércoles yo le envío la actividad de química, ¿ya? Que es de esto mismo que vamos a ver, lo vamos a repasar durante todo este ciclo, ¿ya? Así que eso, chicos. ¿Todo ok? Nos vemos entonces el lunes. Cuídense mucho. Chao. Cuídense, profesora. Chao. 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 La Marta me pregunta por la actividad de biología. Miren, lo voy a explicar rápidamente. En biología, ¿cierto? Hay interacciones entre los seres vivos. Por ejemplo, hay algunos que tienen competencia, otros que comparten, ¿cierto? Hay distintas relaciones entre ellos. Entonces, yo les propuse 3 casos. En esos 3 casos, después viene un cuadrito. Entonces, por ejemplo, ya, si tuviéramos un caso de un zorro que persigue y caza un conejo, por ejemplo, ustedes en el cuadrito tendrían que poner los nombres de los 2 animalitos, el zorro y el conejo. ¿Qué sería el zorro? En el caso de eso sería un tipo de competencia, ¿cierto? O de predación. ¿Quién se ve beneficiado? El zorro, entonces le van a poner un signo positivo, porque él se beneficia. ¿Quién se ve perjudicado de esa interacción?
el conejo. ¿Por qué? Porque se lo comen, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Esos símbolos son para decir quién se beneficia, el que es positivo, el negativo es quién se ve perjudicado, y 0 si es que la verdad es que no le importa o no le afecta, ¿ya? Entonces ustedes tienen 3 casos y van poniendo el nombre del animal, el tipo de interacción, y le ponen si es positivo, negativo, etc. ¿Ahí se entiende un poquito más, Marta? ¿Sí? ¿No? Eso es. Ah, ya, genial. Eso es, chiquillos, que estén muy bien. Chao. Profesora, cuídese. Igual ustedes.